Bienvenidos a Urisofi. Como cada semana está con nosotros Fernando Vilchis, el arquitecto Fernando Vilchis, con comentarios respecto al arte. Fernando, seas bienvenido. ¿Cómo has estado? Muy buenos días o buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Encantado de estar aquí con tu auditorio, contigo, como siempre, un placer. Pues te lo agradezco mucho. Ahora, habíamos platicado que vamos a hablar algo sobre la figura de Pablo Picasso, ¿no? Pablo Picasso, que es un referente forzoso del arte del siglo XX, ¿no? Aunque él nació, digo, en 1800 tantos, ¿no? Por ahí de 1881, ¿no? Exactamente. Participó en muchísimos movimientos, destacó en el dibujo, en el grabado, en la ilustración de libros, escultura, cerámica, comunista de muchos años. Fue miembro del Partido Comunista de España y del comunista francés hasta su muerte, como muchos otros intelectuales de su época, eh, que así lo fueron. ¿Qué nos vas a decir ahora? ¿Qué nos puedes comentar sobre este gran artista? Pues mira, nosotros nos hemos enfocado aquí en esta cápsula que hacemos contigo en la cuestión del mercado del arte. Los artistas, la gran generalidad, la gran mayoría de los artistas, sus precios en el tiempo se mantienen más o menos en un rango a lo largo de los años. Sin embargo, Picasso es uno de los casos excepcionales que han logrado un crecimiento en sus precios casi vertical, y año con año va rompiendo sus propios récords y siempre se lleva, digamos, una relación de los cuadros más caros de la historia, e invariablemente Picasso entra en esta relación. Y llega Van Gogh de repente, y en los 90, con 2 o 3 piezas, rompió los récords máximos que se piensan inalcanzables, y año con año se van rompiendo, pero luego llega Picasso y vuelve a romper el récord de Van Gogh. Y después llega, por ejemplo, Monet, y con un cuadro que llega casi a los $100 millones, y llega Picasso al año siguiente y vuelve a romper ese récord, ya sea con una pieza de la época azul, o con una pieza de la época rosa, o con una pieza de la época negra, o de su cubismo primitivo, pero siempre va rompiendo esos récords. Y dentro de los 20 cuadros más caros de la historia, 7 de ellos son de Picasso. Es increíble la potencia de este maestro español, de este maestro malagueño, que no es que participara en muchos movimientos, sino es que fue realmente el creador y de muchas situaciones que desconocemos a veces. No nada más fue el creador del Picasso, perdón, del cubismo junto con Braque, sino también del el collage. El collage es un invento 100% picasiano, y conforme fue desarrollando su trabajo pictórico, fue cambiando de estilos de una forma casi exagerada. Por ejemplo, bueno, su época, primero fue gran maestro, fue old master, empezó a dominar las técnicas de los grandes maestros, eh, con 2 cuadros principalmente, La Primera Comunión y Ciencia y Caridad. Se demuestra esta perfección que alcanzó en el dominio de la pintura clásica. Pero después, comenzando el siglo, eh, empezó a pintar, digamos, la miseria, la pobreza, la destrucción en su época azul, que duró cuando él tenía 20 a 24 años. Él vivía en una extrema pobreza allí en París. Después se enamora de una pelirroja que se llamaba Fernanda Olivier, y al empezar a pintarla desnuda, y como ella era pelirroja, los cuadros se empiezan a transformar en rosas, y no nada más los colores, sino los temas. El tema del amor empieza a fluir ahí, y deja de pintar a los menesterosos y a los desvalidos, y comienza a pintar a los arlequines, a los cirqueros, a los bailarines, paisajes de otoño, y la obra se empieza a pintar de rosa. Y también duró muy poco tiempo su periodo rosa. Él tenía de 24 a 26 años su periodo rosa, y en 1907
pinta el cuadro posiblemente el más emblemático de su producción histórica, que son las señoritas de Aviñón, Damoiselle de Aviñón. Ese cuadro es de 1907. Aunque tiene ciertos antecedentes, por ejemplo, el retrato que él hizo a esta escritora Stern, ¿cómo se llama? Gertrude Stein. Ese es un antecedente muy directo del cuadro Damoiselle d'Avignon de Picasso, y desarrolló su cubismo junto con George Braque durante 6 o 7 años, hasta el 1914 aproximadamente. Y a partir de entonces dejó a media humanidad haciendo cubismo, y él rompió con el cubismo para volver a lo que él llamó su periodo clásico. Y dejó a todo el mundo, incluyendo a los mexicanos, incluyendo a Diego Rivera, incluyendo a Ángel Zárraga y a muchos otros más. Los dejó haciendo cubismo por 20 años. Sin embargo, los cuadros, posiblemente las obras maestras del cubismo de Picasso son bastante tardías, hacia el año de 1921, que son el Arlequín y los Tres Músicos. Son obras cubistas que las hizo Picasso fuera de su periodo cubista. Pero hay algo que no se conoce mucho de Picasso. Picasso era un narcisista extremo, como se le denominaría actualmente, ¿no? La psicología moderna así lo clasificaría. Y fue también un gran destructor de personas. Es increíble cómo a lo largo de su vida él era un extraordinario seductor, no nada más de los marchantes de arte del propio mercado, era un mago, sino también de las mujeres. Tenía un atractivo muy especial hacia las mujeres. Y sin embargo, todas las mujeres que lo amaron, la gran mayoría de las mujeres que lo amaron, terminaron en situaciones verdaderamente penosas. Por ejemplo, su primera novia, de la que se hace crónica, es esta de la que nos acabamos de referir, Fernand Olivier. Fernand Olivier terminó su vida en la más profunda pobreza, en la más profunda miseria. De hecho, cuando Picasso se relacionó con Fernand Olivier, fue porque se la robó, se la bajó, como vulgarmente se dice, a otro pintor vecino suyo en el mismo edificio, el Barco Lavadero, así se llamaba este edificio donde trabajaban y vivían muchos artistas en aquella época, muy al principio de este siglo. Él tenía 20 años, Fernando Olivier era un poco mayor que él, y como te digo, terminó su vida en la miseria, pero Picasso se encargó de darle una limosna durante toda su vida, digamos, de constatar que la mujer vivía en la más extrema pobreza, pero no dejó de darle una pequeña y muy, muy pequeña limosna a lo largo de toda su vida. Ese fue el caso de Fernando Olivier. Posteriormente tuvo otra pareja que se llamaba Eva Well, que es la única mujer de la que no hay retratos pintados hay fotografías de Eva, pero no hay retratos pintados por Picasso. Eva murió de tos, murió de esta enfermedad de tifoidea, una muerte terrible, siendo ella muy joven. Posteriormente se casa con Olga, ya Picasso tenía 36 años, ya vivía ya tenía una gran fama, su obra era muy reconocida, y digamos, para poder incorporarse a la gran sociedad, decidió contraer matrimonio con Olga Koklova. Olga Koklova era una bailarina rusa, muy bella, por cierto, y para ser bailarina rusa se necesitaban una de dos cosas. La primera, ser una gran bailarina que vas a interpretar a los grandes músicos rusos, a Tchaikovsky, a Mussorgsky, a todos estos grandes compositores, o pertenecer a la gran sociedad rusa, a la sociedad de los zares y de la, digamos, de la aristocracia rusa, que fue el caso de Olga Koklova. Picasso pensaba que al contraer matrimonio con Olga, se le abrirían las puertas a la gran sociedad, y efectivamente así fue.
una de sus grandes pinturas, una de sus grandes obras, es el telón que le hizo al ballet de Diaghilev, que se llama Parade, o desfile, Parade. Este gran telón que mide 7 metros por 14 metros y que fue digamos, la parte posterior del escenario de esta obra de Diaghilev, Parade. Bueno, Olga murió en la locura, en la demencia, y Picasso nunca quiso divorciarse de ella, porque como era su legítima esposa, tenía derecho a la mitad de sus posesiones, o sea, a la mitad de todos sus cuadros. Picasso fue un gran coleccionista de sí mismo. De hecho, cuando muere él, el gobierno francés, por excepción, acepta que los herederos de Picasso paguen sus impuestos con obra. Y nada más con ese 30% o 33% se funda el Museo Picasso de París. Nadie sabía que Picasso había sido un gran coleccionista de sí mismo y a lo largo de su vida conservó cuadros de cuando tenía 12 o 13 años, 9 años. El primer dibujo que se conoce, que está expuesto ahí en el Museo Picasso de París, tenía 9 años Picasso. Lo conservó durante toda su vida. Y así fue conservando obras de sus diferentes periodos, e inclusive los usaba como referencias directas a sus obras ulteriores. El caso de Olga es un caso también muy triste. Olga fue la madre de su hijo Pablo, que también murió trágicamente. Picasso murió en 73 y Pablo murió en 75 de cirrosis hepática, digamos, se fue suicidando durante toda su vida. Un día después del fallecimiento de Picasso, su nieto, el hijo de su hijo Paul, su nieto Pablo, se suicida también tomando lejía, tomando cloro, pues, o sea, se suicida tomando cloro. El muchacho tenía 14, 13 años cuando se suicida, un día después de que muere Picasso. La madre, al mismo tiempo que está casado con Olga Koklowska, tiene un romance con una francesa, sueca francesa, una rubia muy bella, una atleta, que se llamaba Marie-Thérèse Walter. Bueno, Marie-Thérèse Walter fue madre de su hija Maya, que hoy por hoy debe tener unos 82, no, un poco más, 85 años de edad tendrá Maya, posiblemente cerca de 90, vive Maya. Bueno, su madre, Marie-Thérèse, se suicida ahorcándose. Se ahorcó Marie-Thérèse. Al mismo tiempo que andaba con Marie-Thérèse, tenía un romance con una fotógrafa muy bella, por cierto, que se llamaba, bueno, eran Marie-Thérèse y esta mujer, ahora te digo cómo se llamaba la fotógrafa. Bueno, esta fotógrafa también terminó en un manicomio. Él le llamaba La mujer que llora, la pintó muchas veces. Se llamaba Marie-Thérèse Walter, perdón. Se me va el nombre de esta fotógrafa, una fotógrafa surrealista, contemporánea de Man Ray y de todos estos fotógrafos magníficos. Bueno, ella también terminó en un manicomio. Y su última, bueno, después la mamá de sus hijos, Paloma y Claudio, es la mujer que lo dejó, que lo abandonó. Se llama Françoise Gillot y murió el mes pasado a los 101 años de edad. Ella lo abandona. Es un momento muy importante en la vida de Picasso porque no nada más lo abandona, sino que se casa con Thomas Salk. Thomas Salk es el gran prohombre que desarrolló la vacuna contra la poliomielitis. Y en el año de 1964, escribe un libro, Françoise Gillot, que se llama Mi vida con Picasso. Siendo ella francesa, escribe el libro en inglés. Picasso trató de comprar toda la edición, cosa que no fue posible, y a partir de ese momento, de la publicación de este libro, Mi vida con Picasso, que está publicada en todos los idiomas, en español no se publicó hasta el año 99, entonces Picasso decide romper relaciones completamente con sus hijos Paloma y Claudio. Claudio tenía 14 años, Paloma tenía 11 años y nunca más volvieron a ver a su padre, que no fuera en alguna recepción, etcétera. Nunca las volvió a recibir en su casa. Y su última mujer, Jacqueline Roch,
se suicida con un tiro en la cabeza, se dio un balazo en la cabeza 9 años después de la muerte de Picasso. Esa es la destrucción que este gran prohombre y gran creador dejó en el camino a lo largo de su vida. Una faceta que pocos conocen y todos los que admiran o admiramos y veneramos la obra de Picasso y la persona de Picasso, a veces desconocemos esta faceta tan terrible que tenía Picasso. Hay razones que para eso, ¿no? Se dice, el padre de Picasso, que era un profesor de pintura, fue en diferentes universidades y en diferentes escuelas y en diferentes ciudades, fue un maestro de pintura, era un hombre rubio, de 1,90 de estatura, de ojos azules, de barba cerrada, de una complexión muy delgada, digamos, muy, muy elegante el señor José Picasso. Y Picasso fue, digamos, físicamente todo lo contrario, escaso de pelo, de muy baja estatura, se dice que medía 1,62, muy moreno de piel, digamos, la contraparte digamos, de la belleza varonil que tenía su padre, y posiblemente ese es uno de los orígenes de este narcisismo que lleva a Picasso a sembrar a su alrededor toda esta destrucción terrible de la que te he platicado, José Manuel. Gracias, Fernando. Fernando, digo, por ahí ahorita que mencionas algo de la muerte, dos cuestiones que quería comentarte. De la muerte de Picasso. Por ahí creo que no estuvo cosas muy claras. Ha tenido muchos biógrafos, ¿verdad? Se achacaba que probablemente hubiera tenido ciertos trastornos cognitivos, que tal vez tuviera alguna presencia de trastornos de Alzheimer, de Parkinson y algunas enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, al final de cuentas, yo no sé exactamente de qué murió. Sé también que murió alguna cuestión de enfisema pulmonar, alguna cuestión del pulmón tenía, no recuerdo bien, para apreciar En un realidad, poquito, ¿no? en realidad Picasso murió en su casa, en su casa, de Ya hecho, muy grande, 90 y tantos años, 91 años por ahí, 91 ¿no? años, tenía 90, él murió en 73, el 8 de Sí. abril del año de 1973, acababa de cumplir 91 años, cuando murió él era de octubre, y murió en abril, digamos, no alcanzó a cumplir 92 años, pero él estaba pintando, Edema pulmonar, creo que fue lo que le achacaron que murió, ¿no? Al final. a los 91 años de algo te mueres, la De verdad algo se no muere uno, estoy digo, y seguro. Lo generalmente que sí te digo, puedo él decir que venía murió en sufriendo su de varias cama. cosas, ¿no? Lo que sí te digo es que murió en su cama acompañado de su mujer Jacqueline Rock y en su castillo ¿cómo le llamó el castillo? Bueno, tenía ya un nombre el castillo. Es un castillo muy famoso que fue pintado por varios artistas Ay, antes que yo él. no recuerdo cómo se Bovenage, el pronuncia bien, Chateau de es en el Bovenage. Ródano, ¿no? La región del Ródano, Bocas del Ródano, ¿no? Ahí en Se Francia. llamaba, exacto, el Chateau de Bovenarche. Hay una anécdota muy simpática Sí, el en Chateau de donde Bovenard, sí. está comentando con alguna persona que había comprado el Chateau de Bovenarche, y le preguntan, el famoso cuadro de Cézanne. No. Compré el castillo de Bovenarche, y ahí murió, acompañado de su mujer, Jacqueline Rock, la que te digo que posteriormente se metió un balazo en la cabeza. La dejó toda una estela de destrucción y muerte a su alrededor. Una Con, vida sentimental muy, muy activa, ¿no? Muy tumultuosa, incluso, bueno, también el testamento, creo que no dejó testamento también ahí, ¿no? No dejó no, testamento. bueno, él decía que no, que si hacían testamento al día siguiente iba a morir, entonces nunca hizo el testamento. Era una persona eh, con muy supersticioso, Sí, terriblemente supersticioso. No utilizaba el banco, él tenía bóvedas bancarias llenas de cubos, y cada uno de estos cubos eran pacas de dinero. Él guardaba su dinero en efectivo. Y digamos, estaba muy... Por eso es que es tan medular estudiar la vida de Picasso, porque a través de su vida se comprende el arte del siglo XX, y yo diría se comprende el arte universal.
Oye, Fernando, y una preguntota, hablando de los precios de la obra, que es lo que estabas comentando, que se van incrementando y van permaneciendo en el tiempo, dejó mucho dinero y sigue dejando. ¿Esto a qué se debe? Digo, además de que es un gran artista, existen muchos otros que pueden ser grandes artistas y que a lo mejor tal vez ni son conocidos. Él se dice que es por el número limitado de sus obras, pero aclarando, sus obras realmente son miles de obras que incluso no se conocen todas las obras de Picasso actualmente, ¿no? Mira, hay una colección, es una especie de enciclopedia, se llama Servos. Cristian Servos, un fotógrafo eh, muy amigo de Picasso, que dedicó su vida a fotografiar toda la obra que tuvo a su alcance de Picasso. La colección Servos es una colección de 20 volúmenes que retrata 22,000 obras de Picasso, pero digamos que cálculos recientes hablan de que Picasso realizó alrededor de 40,000 obras entre pintura, grabado, escultura, dibujos, acuarelas, cerámica inclusive. Se habla de 40,000 obras. Servos retrata apenas la mitad. 22,000 obras están retratadas en Servos. Pero, digamos, de lo que hablabas, ¿no? La producción de Picasso de 40,000 obras, cuando Leonardo da Vinci no llegó a 40 pinturas. O sea, digamos que no es competencia, no hay límite, ni hay prisa. Da Vinci pintó 30 obras y Picasso 30,000. Esa es la gran diferencia. Faltan Picasso muchas obras tenía, de él por conocerse, seguramente. bueno, públicamente seguramente hay muchas obras que no se han exhibido, claro, pues digo, Miles. pero Servos retrata 22,000. Alguien que tenga acceso a esa colección, si vas a París, si vas a la Universidad de la Sorbona, no sé si en México haya una colección Servos. Yo nunca he visto una colección Servos completa. He visto ciertos ejemplares que he podido consultar, pero una colección completa. De hecho, se dejó de imprimir a principios de los años 50, bueno, en 55 creo que fue la última edición. Y un año anterior a la epidemia, o sea, en el año de 2019, se hizo una reedición de Cahiers d'Art. Si quieres comprar una colección Servos, te cuesta alrededor de $10,000. Son 20 volúmenes que retratan 22,000 obras de Picasso. Debe de haber algunos errores, yo estoy seguro que los hay. O sea que si tú tienes una obra de Picasso que está publicada en Servos, eso no te garantiza que sea auténtica. Ya platicaremos en otra Ese es otro ocasión tema, muy de la complicado, autenticación complejo, de ¿no? Picasso, ¿no? Y otro tema muy importante, el homosexualismo de Picasso, que muy poca gente eh, habla de eso, ¿no? Pero tiene una etapa homosexual y se le conocen 4 relaciones homosexuales, independientemente que hubiera habido más, pero se le conocen 4 y de esto podremos platicar en una próxima sesión. ¿No? Pues sería muy interesante. Sí, es mucho, digo, no se puede hablar de un gran artista y como de muchos grandes artistas en unos pocos minutos. Ya lo Es, platicaremos en otras es ocasiones. fascinante. Te Claro lo que sí. agradezco, Fernando, y pues nos vemos Es la un próxima placer. semana. Claro que sí, José Manuel. Nos veremos. Que Hasta esté bien. pronto. Suscríbanse, Gracias. denle campanita y nos vemos la próxima semana. Adiós.